Continuamos tras los consejos publicitarios y ahora les vamos a hablar de restauraciones, concretamente de una restauración que va a ejecutar la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen en breve. Se trata de la restauración de este antiguo estandarte de la Virgen del Carmen que, tras el lamentable estado de conservación en el que se encuentra la pieza en la actualidad, la Hermandad decidió ponerla en manos de profesionales, concretamente en manos de Cirta, que es una empresa sevillana que se dedica desde su fundación en el año 2016 a la restauración, conservación y mantenimiento del patrimonio textil. Con los profesionales, con Cirta, hemos estado y les ofrecemos a continuación en este reportaje todos los datos de cara a la intervención que se le va a practicar a esta pieza. Surge porque nosotros hacemos la carrera de Bellas Artes aquí en Sevilla, nos especializamos en conservación y restauración de bienes culturales y posteriormente nos trasladamos a Palencia a hacer la especialidad de restauración de tejidos. Allí nos especializamos ya concretamente dentro de este patrimonio y una vez que terminamos los estudios nos planteamos un poco nuestro futuro y bueno, si un proyecto como el de Cirta puede tener viabilidad aquí en la ciudad. Entonces, bueno, empezamos a formalizar esto un poco, buscando nombres, buscando un logo, empezamos a movernos por las redes para ver un poco la respuesta del público. Afortunadamente, hasta el día de hoy está siendo bastante buena y mira, pues ya llevamos pues un poco más de 1 año y medio, llevamos trabajando aquí desde noviembre de 2016 y bien, de momento pues con buenas expectativas. Pues Cirta es el acrónimo de Conservación y Restauración de Tejidos Antiguos. Que nosotros conozcamos, hay 2 compañeras que llevan bastantes años trabajando aquí. Están centrando su trabajo sobre todo en la Catedral y en el Museo de Artes y Costumbres Populares. Y bueno, también está la institución del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, donde hay también un departamento concreto de intervención sobre patrimonio textil. No tanto como debieran, no tanto como debieran, quizás un poco porque como estamos tan familiarizados con los tejidos y también un poco por desconocimiento, muchas veces el enfrentarte a coger un manto no es lo mismo que enfrentarte a coger una escultura o una pintura que está enmarcada correctamente y demás. Un manto pues en uno mismo lo enrolla, lo dobla en 4 y lo lleva de un lado a otro. O un encaje se enrolla de aquella manera y se guarda. En una saya se dobla por la mitad y va al armario. Entonces, bueno, un poco eso por desconocimiento, o se manipula sin guantes o con las manos no tan limpias como se debieran. Entonces sí que es cierto que todavía falta por sensibilizar un poco más a la gente de las hermandades en cuanto a temas de manipulación y conservación preventiva de los tejidos, porque además precisamente son las piezas más frágiles. Por lo tanto, hay que tener un cuidado extremo. Si ya de por sí la función que tienen conlleva roturas, deformaciones, es decir, una serie de alteraciones bastante considerables, lo ideal sería que a la hora de manipularlas, a la hora de conservarlas, de almacenarlas, se hicieran en las mejores condiciones, para que así se siguieran conservando mucho mejor a través del tiempo. Fundamentalísimo, fundamentalísimo lo que te comentaba antes. Si ya de por sí las prendas textiles que nos encontramos sobre todo en las hermandades, pueden ser banderas, encajes para los tocados, mantos, sayas,
piezas que están condicionadas a un uso determinado y que eso además conlleva pues el uso de alfileres, el uso de imperdibles, el uso de elementos que pueden provocar daños, aparte de todas las tensiones que provoca pues un manto o una toca de sobremanto, en fin, aparte de todo eso, es de vital importancia conservar las piezas lo mejor posible, controlar la temperatura, controlar la luz, controlar la humedad, porque todos esos agentes, todos esos factores influyen en el estado de la pieza. Entonces, bueno, lo mejor sería que hubiera un control de todo, ¿no? Principalmente mucha deformación generalizada debido pues al uso, ¿no? Mucha deformación, muchas arrugas, pliegues, dobleces, pérdidas de material puntuales o un poco totales, podríamos decir en algunos casos. En el caso de prendas bordadas que estén realizadas con hilos metálicos, el oscurecimiento de esos hilos debido un poco a los materiales constitutivos, ¿no? A la presencia de plata en las aleaciones de esos metales, decoloración de los soportes, decoloración de los terciopelos, decoloración de los tejidos o de los hilos de seda que se han empleado para bordar, alteraciones también derivadas un poco no solo del uso, sino también de la propia técnica o de la propia degradación natural que tienen esos materiales. Entonces, bueno, básicamente un poco eso, deformación generalizada, presencia de polvo, manchas puntuales de humedad, manchas de origen desconocido, por ejemplo en encajes que se usan para tocados de imágenes es muy frecuente la presencia de pequeños restos de óxido, de alfileres que se han quedado ahí y se han oxidado con el tiempo y han dejado el puntito de óxido y la pérdida en el material, un pequeño roto, ¿no? Perforaciones, y así a grosso modo un poco es lo que solemos encontrarnos. Principalmente la luz, la humedad, la temperatura. ¿Por qué? Porque la exposición a la luz, ya sea natural, ya sea artificial, hace que la presencia de rayos ultravioletas e infrarrojos favorezcan a la decoloración de las fibras, favorecen el resecamiento de esas fibras, porque las fibras textiles tienen una humedad determinada y esa exposición prolongada a la luz hacen que esa humedad la vayan perdiendo. ¿Eso en qué se traduce? Que las fibras se van a volver cada vez menos flexibles, más quebradizas, más frágiles, son más propensas a fracturarse. Entonces ese es un daño, por ejemplo, provocado por la exposición a la luz. También deriva de ello la decoloración de los tejidos. Una pieza que ha estado expuesta a focos de luz natural o artificial siempre se va a notar, aunque con el paso del tiempo, como la zona que ha estado expuesta va a estar mucho más desgastada o mucho más descolorida que a la que ha estado pues preservada de ese foco. Temas de temperatura y de humedad relativa que van enlazadas. ¿Por qué? Porque una pieza que esté en un ambiente con mucha humedad va a hacer que todas esas fibras constitutivas adquieran una mayor humedad y por lo tanto la pieza tiende a expandirse. Esto pasa como con la madera. ¿Qué ocurre? Que si en el ambiente se producen fluctuaciones de humedad y de temperatura, si ahora pasamos de un ambiente muy húmedo, ahora hay un cambio brusco y pasamos de repente a un ambiente seco, las fibras se encogen, la pieza se encoge. Por lo tanto, todos esos movimientos que a lo mejor muchas veces no son perceptibles a simple vista, están haciendo que las fibras se desgasten, se deterioren y eso conlleva luego pues desgaste, pérdidas puntuales de material, cortes, desgarros y daños irreversibles. Y lo mismo pues con la temperatura, unas piezas expuestas a una temperatura muy elevada también va a condicionar la humedad y viceversa. Y por último, también enlazando con la temperatura y la humedad relativa, el biodeterioro. El biodeterioro, porque a unas condiciones determinadas de humedad y de temperatura vamos a producir o se van a producir aparición de hongos, aparición de moho, ataques de óxido, ataques de bacterias que a la larga van a deteriorar e incluso pueden causar daños irreversibles. Por lo tanto, también es bastante importante tener controlado todo eso. Uno de los trabajos que además fue bastante agradecido fue la túnica del Niño de la Virgen del Rosario, de la Hermandad de las Siete Palabras de aquí de Sevilla, de la parroquia de San Vicente,
Esta pieza la hizo o se bordó en el taller de Manuel Ariza en 1854 y afortunadamente, teniendo en cuenta o debido a esa técnica concreta con que se bordó, porque no se usó la técnica del oro tendido, que es la que se suele utilizar en la mayoría de los bordados, fue un bordado al pasado, que quiere decir que el hilo metálico traspasaba el tejido. Entonces las piezas tenían muchos detalles, eran piezas muy finas, extremadamente finas, y entonces el traspasarlas a un nuevo tejido no iba a ser una tarea ni fácil, ni muy vistosa, ni muy agradecida. Por lo tanto, esa pieza jamás se tocó. Estaba realizada en un lamé de plata, tenía como soporte textil un lamé de plata, que precisamente por esa presencia de la laminilla metálica que le daba nombre y morfología a este textil, estaba bastante deteriorado. Entonces, bueno, esa intervención, como te comento, fue muy agradecida porque logramos consolidar todo lo que es el tejido principal, logramos darle una mayor consistencia a la pieza y entonces, pues bueno, se recuperó, sí, la apariencia original, ¿no?, que tuvo la pieza cuando se concibió, y bueno, permitiendo también el uso para los besamanos, para las salidas y demás, y evitando, por supuesto, que se siguiera deteriorando, ¿no?, porque la verdad que estaba en un estado bastante deteriorado. Esa es una intervención así que se me viene a la cabeza. Otra, hace poco hemos intervenido puntualmente el manto de la Virgen de la Caridad del Baratillo, hemos retirado la cera y bueno, la verdad que ha sido un trabajo bastante agradecido. Lo que pasa que, claro, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y con muchísimo detenimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los tejidos con los que se hacen este tipo de piezas, en este caso un terciopelo, a la hora de retirar esos depósitos de cera después de las salidas procesionales, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un terciopelo no le puedes dar, bueno, ni un terciopelo ni cualquier tejido, no le puedes dar con un foco de calor muy puntual, porque puedes derretir la cera y que esa cera vaya para adentro, y en vez de retirarla, penetra más dentro del tejido en sí, se acartona. Eso luego produce una rigidez que con cualquier doblez se corta. Luego, dependiendo de cómo se retire esa cera, se chafa el pelo. Por lo tanto, ya estéticamente se altera mucho esa visión de la pieza. Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, han contado con nosotros para realizar este trabajo y yo creo que ha sido también bastante satisfactorio. Creo que ha dado muy buenos resultados. También intervinimos los cordones del Nazareno de Santa Cruz de la Palma. Eran unos cordones que acompañaban a una túnica con la que se viste a la imagen para la salida procesional de finales del 18, según tienen ellos en varios documentos y demás. Y bueno, la verdad es que eran unas piezas de muy buena calidad por los materiales que se emplearon para su realización, así como por las técnicas, porque bueno, pues eran unos cordones rematados en 2 borlas y otros cordones rematados en 2 arras. En borlas con caireles los primeros y los segundos rematados en 2 arras, y bueno, combinando una variedad técnica y material que enriquecían, ¿no?, y que le daban una vistosidad bastante interesante. Las piezas llegaron en un estado bastante deficiente, un poco pues por el uso y por el paso del tiempo, porque tampoco nunca habían sido intervenidas. Un poco debido al uso, habían sufrido deformación de los elementos, habían sufrido pérdidas puntuales, y entonces bueno, aquí llegaron de aquella manera, pero bueno, haciendo también un estudio de piezas similares, pues se pudo hacer una reconstrucción de cómo era la morfología, ¿no?, con la que se concibieron primitivamente. Otro trabajo muy agradecido también. Pues ahora mismo tenemos aquí en nuestro estudio, tenemos un repostero del Ayuntamiento de Fuente de Andalucía, tenemos 2 mantillas de particulares, tenemos un trajecito de un niño Jesús también de un particular, nos va a llegar en julio una sombrilla, un parasol antiguo también de una señora particular de Barcelona, de cara después del verano la saya de la Virgen de la Caridad del Baratillo va a venir, la túnica del Medinaceli, del Cristo de Medinaceli de San Fernando, va a venir también para su limpieza, y
Y ya para más final de año, un manto de la Virgen de la Soledad Gloriosa de Castalla, Alicante. Pues por una parte sí, porque por supuesto la conservación y la adquisición de tejidos antiguos para darle uso, pues la gente ha contado con nosotros para su conservación y para ponerlo a punto a la hora de querer vestir a las imágenes. Por otra parte, es un poco contradictorio el que se compre, para nosotros por lo menos, que se compre un tejido antiguo, el cual luego se corte y demás para la hora de vestir a las imágenes. Entonces bueno, sí nos ha dado trabajo, por supuesto, aunque muchas veces como un poco a nivel ético, para nosotros nos supone un poco un dilema. Nosotros, además de la conservación y la restauración de los tejidos, asesoramos tanto en catalogación, tanto en cómo almacenar, cómo manipular, cómo exponer, si hace falta, bien para una exposición puntual o para temporal o para una exposición dentro de una casa de hermandad, pues exponerlo, asesorar en los factores más convenientes que se deben de dar para la conservación correcta de los tejidos. Por supuesto, es decir, la conservación preventiva es fundamental, entonces todo lo que se haga a favor de los tejidos, vamos, y del patrimonio en general, pero en este caso de los tejidos, va a aumentar su vida, ¿no? su uso. No es lo mismo si tenemos 10 piezas mal almacenadas, mal expuestas, con factores influyéndolo como la luz, la humedad y demás, que si esas piezas las tenemos bien conservadas, pues bueno, pues durarán bastante más. Nosotros no podemos olvidar de que estamos siempre tratando con obras de arte y que somos conservadores y restauradores. Por lo tanto, nosotros nos regimos por los criterios que todo conservador y restaurador se debe regir siempre, que son criterios establecidos a nivel internacional, como la mínima intervención, el máximo respeto al original, la discernibilidad de los materiales y de los tratamientos que se apliquen y la estabilidad y reversibilidad de los mismos. Entonces nosotros no tenemos unos criterios personales, estéticos, sino que siempre nos tenemos que regir en esos criterios. Conforme a eso, planteamos unos tratamientos que eso sí es lo que depende para cada pieza, pero los criterios suelen ser los mismos siempre. Primeramente hacemos un estudio organoeléctrico de la pieza con fotografía, macrofotografía, estudiamos y analizamos técnicamente la pieza, vemos el ligamento que tiene, los materiales constitutivos. Conforme esos resultados de esos análisis, realizamos una propuesta de intervención y empezamos a hacer los tratamientos. Una vez que tenemos planteados los tratamientos que se van a realizar, pues empezamos con los tratamientos, que suelen ser microaspiración para eliminar la suciedad, humectación y alineado para devolverle flexibilidad a la fibra, y ya luego posteriormente limpieza, consolidación, lo que cada pieza vaya necesitando. También damos la opción al cliente de realizar nosotros soportes de almacenaje para que la pieza salga en las mejores condiciones posibles del estudio de CIRTA y luego se almacene correctamente. El Sin Pecado de la Virgen del Carmen, la verdad que ahora mismo presenta un estado de conservación bastante deficiente. Las alteraciones que presenta mayormente son las propias de este tipo de piezas, en las que se ven desgarros, suciedad por el uso, fragilidad en el tejido principal y algún punto suelto. Entonces, bueno, sí que es verdad que menos mal que se va a acometer ya la intervención, porque si no podría perderse la pieza. Pues hablando con responsables de la hermandad, nos han comentado que es de los años 20, que lo bordó una señora del pueblo y simplemente sabemos eso. Es verdad que bueno, que por el tipo de bordado y de pieza que es, encuadra perfectamente con la época que nos han dicho, los años 20. Es un bordado tipo mantón de Manila, en la que se hace el bordado con sedas de colores
al pasado, es decir, el mismo dibujo está por delante que por detrás. Entonces pues coincide con esa época. La patología principal que presenta es la fragilidad en el tejido constitutivo. Debido a que tiene unas urdimbres muy finas, estas urdimbres se han roto, están desgarradas, entonces el tejido está completamente desgarrado por el peso que soporta la pieza cuando está en el mástil, en el asta. Esa es la mayor patología que presenta y que pone en riesgo la integridad de la obra, ya que está creando bolsas, está creando tensiones y está creando desgarros, que en muchas de las ocasiones está sujetándose un corte entre un bordado y otro. Entonces presenta pérdida de material del tejido principal y muchos desgarros. Luego sí tiene alteraciones propias como mucha suciedad, mucho polvo y falta de seda, de haber perdido la seda polícroma, del roce continuo bien a la hora de usarlo, bien en los cultos, bien en procesión. Es un simpecado muy bueno, tiene un matizado de sedas polícromas muy bueno, con muchísima variedad de tonos, con puntos muy diversos que lo hacen muy rico. Además tienen la peculiaridad también de muchas de las flores estar perfilada con hilo metálico, lo que le da un cierto carácter, pues otra calidad, le da muy buena calidad y demás. Y es una pieza muy buena, la verdad que sí. Hasta ahora lo que se ha hecho normalmente con este tipo de piezas es llevárselo bien a un taller de bordado, bien a la señora del pueblo que hace unos remiendos muy buenos, o a unas monjas, y lo que se ha hecho son o remiendos o se ha cortado por los sanos, nunca mejor dicho. Entonces, en el caso del Sin Pecado, del estandarte de la Virgen del Carmen, sí que es verdad que en la zona inferior tiene un corte de haber recortado y de haber recompuesto la morfología del Sin Pecado en algún momento, imaginamos que debido a un deterioro que tenía en toda esa zona. Después de los estudios que le hemos realizado y que le seguimos realizando, comenzaremos con un microaspirador de la pieza, contando para ello con un microaspirador de potencia regulable. Posteriormente se le realizará una cámara de humectación con la finalidad de darle vapor a la fibra para que recupere, se rehidrate y recupere parte de la flexibilidad que ha perdido con el tiempo. Se alinearán las tramas, es decir, se colocarán todos los hilos paralelamente. Se realizarán pruebas de limpieza en el tejido con gomas específicas para tejidos, gomas de humo, esponja Wissap. Y por último se realizará la consolidación del tejido, que consiste en colocar en la parte del reverso un tejido bien de seda, bien de algodón, dependiendo de la densidad que tenga el tejido principal, que se teñirá, se coloca por el reverso y se consolida este con aguja curva e hilos de seda también teñidos. Hemos calculado aproximadamente unas 4 semanas. Si bien es cierto que tiene los bordes del Sin Pecado están demasiado deteriorados, y lo mismo ahí nos planteamos hacer otra intervención, otro tratamiento que se llama encapsulado, que es colocar un tejido tipo tul de manera que proteja el borde del roce. Entonces eso sí nos puede llevar un poquito más de tiempo porque tiene el estandarte tiene un hilo metálico en el borde, entonces habría que descoserlo para encapsularlo y volverlo a coser. Entonces eso puede alargar la intervención pues una semana más, estaríamos hablando de 5 semanas y algo. El aspecto general va a ser el mismo, es decir, no va a haber un cambio sustancial muy grande. Sí que es verdad que hablamos de que en la zona superior hace como 12 o 15 años se le colocaron unos lazos no originales, que podría ser porque la zona esa superior, al estar en contacto con el asta, está bastante sucia. Entonces ahí estamos todavía en conversación de si lo quitamos, de si no, de si lo quitamos pero se pone algo que sea un poquito más estrecho, más fino, o a ver un poco cómo
cómo se logra hacer. Porque sí que es verdad que, bueno, que aunque nos han dicho que esto es posterior, no es original, pero que sí originalmente pues tenía un algo, creo, el estandarte. Entonces, bueno. Queremos agradecer a la Hermandad la confianza depositada en nuestro trabajo para intervenir el estandarte de la Virgen del Carmen, que sabemos que tiene un valor sentimental muy fuerte dentro tanto de la Hermandad como del pueblo, y que pueden estar completamente tranquilos que la pieza sale con todas las garantías de estabilidad que necesita, que el tratamiento que nosotros le estamos realizando aquí en Cirta es para paliar los daños que presenta, y que bueno, que le damos las gracias por confiar en nuestro trabajo y por apostar por la conservación del patrimonio textil de una forma un poquito más científica y más controlada. Interesante, ¿verdad? Todo lo que nos han informado desde Cirta y sobre todo también el estado de conservación que va a tener esta pieza tras la intervención de estos grandes profesionales. Dicho esto, damos paso nuevamente a publicidad. A la vuelta estaremos con otro apartado dentro de este programa de hoy, 14 de junio de 2018, Pasión y Gloria.